Jonás en el Antiguo Testamento. Y empezando el capítulo 1, hoy nos corresponde el capítulo 3. Hemos tomado 2 semanas para mirar el capítulo 1 y luego la segunda semana el capítulo 2 y hoy la tercera semana el capítulo 3 y próximamente miraremos el capítulo 4. Y como les decimos, queremos nosotros tomar cada día como la oportunidad y pensar así como si fuera la última vez, pero con el sentimiento y entusiasmo como si fuera la primera vez. Vivir un día a la vez, pero ponerle todo el corazón y todas las ganas y todo el entusiasmo y toda la pasión y todo el fervor. Entonces, hermanos, miren su Biblia, Jonás capítulo 1. Vemos nosotros que el versículo 1 y 2 habla de la comisión que Dios le dio a Jonás. Pero el versículo 3 nos declara que Jonás hizo lo opuesto. Él desobedeció y se rebeló a Dios. Y vemos que hay mucha similitud en la postura, en la actitud del corazón de muchos que nos llamamos cristianos. El versículo del 4 al 17 del capítulo 1, Dios trae una tormenta muy grande y el barco en donde había zarpado Jonás para huir de la presencia de Dios, están todos sufriendo el estrago y la amenaza de que todos mueran y perezcan, pero entonces ocurre una serie de cosas que llevan consigo a que a Jonás lo tiren a la borda del barco, pero Dios había preparado a un gran pez, algunos dicen una ballena, para que se lo metiera a la boca y llegara al estómago, y ahí estuvo 3 días y 3 noches, y ahí fue cuando en el capítulo 2 Jonás oró. Y la oración de Jonás, ayer, el domingo pasado la vimos, la elaboramos los 10 versículos, pero es importante que sepamos y que por favor al escuchar repitan conmigo lo siguiente. Jonás oró y Dios respondió. ¿Lo pueden decir conmigo en voz alta? A ver, todos juntos. Jonás oró y Dios respondió. Otra vez, todos juntos en voz alta. Jonás oró y Dios respondió. Y así tú y yo también, como Jonás, tenemos que orar. Pero no una oración común, una oración que hacemos todo, una oración del corazón, de lo más hondo de nuestras entrañas, un clamor a Dios, reconociendo nuestro pecado, confesándoselo al Señor y pidiéndole que nos libere de la situación donde nos encontramos. Para Jonás estaba en la barriga de la ballena. Tú y yo estamos ¿en qué? En dificultades, en aflicciones, problemas, situaciones económicas, de salud, relacionales, lo que fuera. Pero Dios te tiene donde estás porque Él quiere que tú reconozcas que Dios escuchará tu oración y responderá si tú le oras con todo tu corazón. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Y luego el capítulo 3, que vamos a ver también que corresponden 10 versículos, vemos que el Señor, luego de liberar a Jonás, cuando él oró y se arrepintió y Dios le respondió, le dio a la ballena que expulsara de su vientre a Jonás a la orilla ahí del mar, y estando allí dice que vino por segunda vez el llamado de Dios en la comisión. Y lo interesante de esto, que la segunda comisión que le da es igual que la primera. Es lo mismo que le pide que haga. Lo que desobedeció antes, te lo dice ahora otra vez que lo vuelva a hacer. Y algo interesante el saber de que cuando él es llamado a esta comisión, vemos nosotros que entonces esta vez sí lo hace. Y cuando lo hace, para sorpresa de muchos, la ciudad de Nínive se arrepiente. Y arrepintiéndose, entonces les da a todos ellos la oportunidad de que cambien sus vidas. Pero el capítulo 4, que la próxima semana nos corresponde, es muy interesante lo que vamos a aprender, porque aún así, Jonás tiene una actitud que no debemos nosotros de nunca desear tener. Y de eso hablaremos la próxima semana, pero ustedes lo pueden leer en forma adelantada. Entonces el capítulo 1, capítulo 2 ya lo vimos, así que ahora pasamos al capítulo 3. Y dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por segunda vez. Repitan conmigo, vino palabra de Jehová, ¿por cuál? Por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje no es lo que tú o yo creemos o pensamos, sino es el mensaje que de la palabra de Dios recibimos. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, pero predicamos a Jesucristo el crucificado. Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. La circunferencia de este lugar era tal que tomaba 3 días para darle toda la vuelta a esta ciudad.
Acompáñenme a orar. Señor, yo te doy gracias porque esta reunión de hoy en sí significa muchas cosas, entre varias, muy significativamente el hecho de saber que estamos aquí no por coincidencia, sino por voluntad tuya, por propósito tuyo. Y te rogamos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender que nos amas y que tu compasión por nosotros es grande y tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, danos oídos para oír y corazones, Señor, para responder en la forma correcta y acertada, y que del ejemplo de Jonás aprendamos aquello que nosotros ciertamente podemos también encontrar familiaridad. Señor, ayúdanos, socórrenos, auxílianos, te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y todos juntos decimos amén. Si por favor tienen lápiz y papel a la mano, el tema de hoy es la segunda vez. La segunda vez que vemos nosotros ocurre algo que es sumamente tremendo. La comisión del Señor que se nos brinda, que la hemos oído ya, pero no la obedecemos y Dios una vez más nos la da. Le llamamos a esto, es el Dios de una segunda oportunidad. Repitan conmigo, ¿el Dios de qué? O sea que Dios no se da por vencido, Dios no nos deja y nos abandona y dice, no, pues ya contigo ya no, porque ya lo intenté otra vez. Dios nos da una oportunidad y otra oportunidad. La ciudad que Dios quiere salvar es la ciudad de Nínive, y esto representa quizá la ciudad tuya, la mía, la familia nuestra, el lugar donde estamos, o el lugar en donde sabemos que hay necesidad y no hay quien vaya y se disponga a llevar el mensaje. Y Dios te está llamando a ti, diciéndote que te levantes y vayas y des el mensaje. Entonces, en el caso de Nínive, hemos dicho anteriormente que era una ciudad grande y perversa. Ayúdenme a describir estas dos palabras, grande y perversa. Imagínense ustedes, una ciudad que estaba en su cuenta regresiva al juicio, la cuenta regresiva de la maldad de la vida. ¿Usted cree que puede seguir haciendo lo que está haciendo por más tiempo? No. Ya la alegría de su diversión, de su pecado se va a acabar. La mentira de una vida egoísta, egocéntrica, o la vida de una mentira, o de estar detrás del dinero y la farra y todo esto, se va a acabar. Tienes que saber que esto va a ser así. Y cuando acabe va a venir el juicio es algo inevitable. Entonces vemos que hay un cumplimiento a la profecía de Dios. Dios nos va a juzgar a todos y el juicio cada día está más cerca de todos. Particularmente son 6 semanas para la destrucción. Y cuando hablamos de Jonás, Jonás fue un profeta. Digan conmigo, ¿quién fue Jonás? ¿Pero qué clase de profeta? Un profeta renuente. Preguntamos, ¿tú eres cristiano? Todos dicen, yo soy cristiano. ¿Pero qué clase de cristiano eres? ¿Serás un cristiano renuente? ¿Serás un cristiano que eres duro de entender, desobediente y rebelde como lo fue Jonás? Miren el capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3, en forma inmediata. Y Jonás, miren, se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová. Es una persona renuente. Es un cristiano, en el caso de nosotros, que va a la iglesia, escucha, pero no hace nada, no cambia. Es como que le entra por un oído y se va por el otro. ¿Qué hace ese efecto? Escuchamos un sermón, otro sermón, pero no causa ningún efecto de transformación. Son personas renuentes, como el profeta. Dios le dice, ve, y él se va en dirección opuesta inclusive, en desobediencia. Entonces la palabra de Dios ahora en el capítulo 3 vino por segunda vez. En el versículo 1 y 2 del capítulo 3, ese segundo llamamiento, vemos que vino después del fracaso y del castigo. Dios nos ama y por lo tanto nos va a castigar, nos va a reprender. Él al que ama castiga, como un padre que a su hijo lo castiga porque no quiere que se vaya por el mal camino, que se desvíe. Hay muchas cosas equivocadas en la respuesta de Jonás al llamado de Dios. Hay muchas cosas que yo y usted podemos cometer como errores al llamado de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser un esposo o un padre o un amigo o un hermano? Entonces tenemos un rol que seguir y tenemos una responsabilidad junto con el privilegio. En el caso del profeta Jonás, él tenía un llamado de Dios. Y en el capítulo 1 habla acerca de que le fueron a preguntar, estaba él durmiendo mientras que todos perecían. ¿Quién eres tú? Yo soy hebreo, dijo él, y soy temeroso de Dios, de aquel Dios que hizo el mar y la tierra seca. Qué contradicción más grande, qué ironía más terrosa que uno pueda imaginarse. Porque uno dice, ¿cómo puede una persona decir que teme a Dios y está desobedeciéndole así impúdicamente?
¿Cómo puedes decir que es al Dios que hizo los cielos y la tierra cuando no tienes temor de Él? Y así sucede con muchos cristianos que decimos, sí, yo sé que Dios me ama, yo sé que Él me perdonó, que Él me salvó, que Él me compró con su sangre preciosa y voy a ir al cielo, no por mis méritos, pero por mis méritos. Y sin embargo, ¿qué clase de vida vives y qué desobedientes somos? Entonces la actitud de este profeta era equivocada. Y así tenemos nosotros que ver y verificar, ¿está tu actitud equivocada? Él sabía que estaba diciendo algo, pero hacía otra cosa. Él sabía que como hebreo y temeroso de Dios tendría que hacer otra cosa, pero estaba él haciendo completamente lo contrario. Y estaba, por lo tanto, huyendo. Digan conmigo todos, ¿qué estaba él haciendo? Huyendo. Y el huir, creemos nosotros que es algo que nos va a alejar de la realidad, pero no es así. Hay gente que huye de la realidad empinándose una botella, embriagándose, usando drogas o queriendo entretenerse, llenarse la mente de muchas cosas, o viajar, o actividades, o diversiones, o comer, o lo que fuera. Pero no puedes huir, tu realidad siempre estará contigo y siempre te encarará. La vida presenta desafíos y decisiones, y ambas traerán consecuencias que no podrás evitar. Entonces somos en sí artífices de nuestro propio destino, porque o obedecemos a Dios, somos bendecidos, o le desobedecemos y recibiremos completamente lo opuesto. El castigo le viene al hijo descarriado de Dios. Mientras que tú sabes que Dios te ama, tú sigues y aprovechas y quieres abusar de la gracia de Dios, pero el Señor dice, ¿hasta cuándo, hijito? Y es su benignidad la que nos lleva al arrepentimiento. Los cristianos nunca pueden escaparse con el pecado. Tu pecado te alcanzará, dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. Así que aquella tempestad de la cual leemos en el capítulo 2 fue realmente algo que sucedió no por accidente, no por casualidad. Ay, mira qué casualidad. Mira qué... No. Dios permitió tal cosa para tratar con Jonás. Y usted dirá, ¿por qué tengo este problema, esta dificultad, en las circunstancias en que estoy? Dios lo está permitiendo para hablar a tu corazón, para tratar contigo. No es un accidente, no es una casualidad, es algo que Dios ha puesto con su propósito. El gran pez tampoco fue un accidente. Dios preparó al pez para que lo metiera en su boca y luego lo preparó al pez para que él lo soltara y lo liberara y lo tirara a la orilla del mar para que entonces él pudiera cumplir su función de su segunda comisión. Hermanos queridos, hay ejemplos en la Biblia y quizás tú mismo seas un ejemplo personal y actual acerca de los sufrimientos que ocurren por el castigo de Dios. Yo he conocido a mucha gente que lamentan haber desobedecido a Dios porque ahora están viviendo las penurias de las consecuencias de haber desobedecido, y debido a ello su salud, porque hicieron cosas malas, su hígado está destrozado, su páncreas está mal funcionado y bueno, muchas cosas, divorcios, separaciones, malas relaciones con sus hijos, odio, represalia, entre muchas otras cosas más. Hermanos, en la peregrinación de Israel por 40 años vemos ahí la enseñanza de Dios con el pueblo que podía haber tomado 11 días para llegar a la tierra prometida, les tomó 40 años. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios reconociera lo que había en su corazón, la dureza de su corazón. Y así tú y yo no sabemos qué tan duro de corazón somos hasta cuando pasamos por pruebas y dificultades y se nos revuelca una y otra vez y finalmente reconocemos que la autosuficiencia no nos lleva a nada bueno. Hay que arrepentirnos, hay que ser humildes, hay que ser mansos de corazón. Acuerden la historia de Sansón, por ejemplo, moliendo en la prisión, ciego, impotente, después de haber experimentado lo que él experimentó. Pedro, aun cuando lloró por sus negaciones a Jesús, llegó luego a ser el portavoz de la iglesia. No importa cuál haya sido tu pasado, el presente es el que cuenta, y si tú oras, Dios responderá. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si tú oras, Dios responderá. Así que vemos que el ejemplo de los que sufrieron el castigo de Dios nos lleva a observar lo que es la gracia de Dios que alcanza a los que hayan fallado. Y Dios tendrá de nosotros misericordia. Al final de la vida de Sansón, a él le retorna y le recupera sus fuerzas con las cuales él puede derrumbar las 2 columnas que mantenían aquel edificio tan importante para los filisteos. Y también vemos nosotros que Dios encontrará en ti ese momento oportuno. Ojalá fuera hoy, ojalá sea esta hora, para que tú te arrepientas, reconozcas y le des lugar a que el Señor se manifieste. El segundo llamado vino con la antigua comisión de Jonás. Vean el versículo 2 del capítulo 3. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, no solamente es el hecho de que Dios me da una segunda oportunidad, pero es lo mismo que te pidió al principio que te vuelve a pedir ahora. Este segundo llamado es evidencia de la maravillosa gracia de Dios. Dios no se ha olvidado del deseo de salvar a la ciudad de Nínive, una ciudad pervertida, grandemente elevada en su nivel de maldad. Y no porque el profeta desobedeciera, entonces él ya dispusiera eso y hiciera algo más. Hermano, Dios quiere salvar a mucha gente perdida en nuestro alrededor. Dios quiere salvar y rescatar a muchas familias suyas y mías y amigos. Y aunque nosotros hemos desobedecido y no hemos cumplido con el llamado, el Señor nos vuelve a estremecer para que podamos acudir al llamado. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Jonás debe haber pensado que ya todo se había acabado. Ya Dios me castigó, ya pues. Y luego, ¿sigues yendo en la dirección contraria o errónea? No. Al despertar, Jonás allí en la playa, probablemente exhausto, con seguridad agotado, ¿no? Él pensó que la liberación era lo mejor que podía haberle pasado. Una persona que ha sido liberada del alcohol, una persona que ha sido restaurada en su matrimonio, una persona que ha podido haber estado en la cárcel, pero Dios te ha dado la libertad, te ha ayudado, te ha bendecido tu matrimonio. ¿Pero para qué? ¿Para que tú digas ahora ya estoy bien? Ya no, es para que tú uses ese testimonio, para que tú seas usado por el Señor. Probablemente Jonás dudó que Dios volvería a usarlo, y quizás ese eres tú. Un tiempo atrás pensé, pero ahora no creo. ¿Pero por qué no crees? Cree más bien, no seas incrédulo. Dios llamó a Jonás por segunda vez con el mismo mensaje. Y Dios te llama a ti hoy. Si es la segunda, tercera o cuarta vez o cualquier vez que fuera, Dios te está llamando para que compartas el mismo mensaje. El mismo servicio al Señor. Servir al Señor de todo corazón. El bendito mensaje del Salmo 51, que quiero que por favor, dejando su dedo aquí en Jonás, volteen las páginas de su Biblia. En el capítulo 51 de los Salmos nos encontramos con un maravilloso pasaje que es el mensaje de la palabra del Señor, donde hay fe, donde hay esperanza, donde el Señor quiere hacer una obra en ti y en mí. Hermanos, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos saber que a nuestro pecado hay consecuencias y no podemos evadirlas ni darlas por eludidas. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, que has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10, quiero que lo lean conmigo, hermanos, que sea una oración también a la cual tú y yo podemos unirnos. Lean conmigo el verso 10 y el versículo del 10 hasta el 12. ¿Listos todos? Levanten sus voces. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sigan, verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y continúa el Salmo hablando acerca de lo que es el arrepentimiento y la plegaria, pidiendo la purificación. Volvamos a Jonás, por favor. Vemos aquí nosotros algo sumamente necesario. El segundo llamado vino a pesar del hecho de que Jonás volvería a fallar. Hay gente que dice, y como excusa usa, no, es que yo siempre le fallo al Señor, yo no quiero fallarle más, y por lo tanto mejor no hago nada para no fallarle. No es así, no es válido eso. Dios sabía que Jonás iba a volver a fallar, y lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 4. Pero Dios, sabiendo cómo somos, conociendo nuestras debilidades, conociendo los fracasos que hemos tenido, Él nos habla, nos llama y nos quiere usar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a ello, hermano? En este segundo llamado es evidente lo que es la gracia de Dios. No merecemos servir a Dios, no merecemos tener otra oportunidad más que se nos brinde, pero el Señor nos quiere ayudar. Entonces vemos nosotros que Jonás, en el capítulo 4, veremos en detalle, él tuvo una actitud errónea. Él tuvo una
un comportamiento malo, porque la gente de Nínive se arrepintió, como vamos a ver en un momento. Y es como que él era prejuicioso, como que él tenía prejuicios, como que él no quería que tal gente, por ser tan mala, se arrepintiera y Dios le perdonara, como que él quería más bien que ellos fueran condenados y recibieran el juicio. Y puede ser que hay gente así. No, yo a tal persona yo no le hablo, decir, que se vaya al infierno si quieren. ¿Cómo puede ser eso? Somos cristianos. Entonces, cualquiera sea tu pasado, Dios te va a encontrar y va a tratar contigo. Incluso siendo tú débil o sintiéndote débil o habiendo fracasado en el pasado, inclusive si fueras a fracasar otra vez en el mañana, aún así Dios te está llamando y dando una segunda oportunidad. Él te va a encontrar donde tú estés. Ningún médico pesó jamás la medicina para su paciente con la mitad del cuidado y exactitud que Dios pesa cada prueba y no permite ni un solo grano de más en la balanza. Dios sabe hasta cuánto podemos resistir. Y con cada tentación y prueba hay siempre una puerta a la salida. Bien, no solamente el mensaje, la segunda oportunidad, pero miren ustedes algo muy importante, el avivamiento. Digan conmigo en voz alta, ¿el qué? El avivamiento. Y dice en el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó las noticias hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de sus malos caminos, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vino Dios y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué hizo? No lo hizo. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso, clemente, amplio en perdonar, lento para la ira? Él está esperando que tú te arrepientas de corazón, que tú te tornes a Él. Si Dios tuvo tanta misericordia y compasión de un pueblo tan empedernido y tan lleno de pecado, ¿cuánto más no lo tendrá de su familia y de sus hijos que por un motivo u otro se han desviado, se han alejado o han endurecido su corazón? Hermanos, miren ustedes algo muy importante aquí. El llamado de Dios y la huida de Jonás nos hace pensar y nos deja en estado perplejo. ¿Cómo puede ser una persona así? Tú eres cristiano y ¿cómo haces lo que no debes de hacer? El gran pez y la segunda oportunidad de Jonás que vemos ahora finalmente trae un gran avivamiento. Y es lo que todos deseamos, un avivamiento espiritual, personal y luego así congregacional y familiar. Necesitamos un avivamiento, hermanos queridos, en nuestras propias vidas, un avivamiento con nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra nación y en el mundo. ¿Cuántos están de acuerdo y dicen amén? Probablemente no tenemos ni idea de cuándo o cuánto esto tomaría que sucediera. Nosotros también estamos en una cuenta regresiva, hermanos. Nuestro pecado nos va a alcanzar. Las consecuencias de las malas decisiones ante los desafíos, si haremos el bien o el mal, obedeceremos o desobedeceremos. La hora cero puede estar a la puerta. Nadie sabe si mañana te toca a ti el día. Mañana no está prometido a ningún hombre. El día de mañana solamente Dios lo tiene en su presencia. No sabemos si vamos a vivir un día más. El último respiro lo tiene Dios. Y los ingredientes en el avivamiento de Nínive nos da una lección. Miren ustedes, versículo del 3 al 5, la predicación de Jonás. Jonás llegó a esta gran ciudad. ¿Por qué decimos grande? La descripción es que tenía 60 millas, 100 kilómetros de circunferencia.
Había más de 600,000 habitantes. Escuchen, las murallas eran de 100 pies, como 30 metros de alto. 3 carruajes de caballo lado a lado cabrían allí. No habían hombres de avanzada, ni radio, ni televisión, ni sistemas de autoparlantes. No, él fue y llegó solo a pregonar el mensaje de la palabra. Y la maldad en esa ciudad era prominente, era un lugar peligroso sin duda. La gente estaba preocupada en los quehaceres pecaminosos, en qué hacer y en dónde derramar sangre inocente. Jonás fue un predicador ferviente. Quiero que lo repita. ¿Jonás fue qué? Dígalo otra vez. ¿Jonás fue qué? No solamente basta con predicar, hay que predicar con fervor, hay que predicar con toda la fuerza de tu corazón, hay que predicar con la expectativa grande de que tu predicación tiene poder porque está respaldada por el poder de Dios y su experiencia estaba fresca. Por eso toda persona que se levanta a hablar ante las personas lo está haciendo en representación de Dios, debe hacerlo con la frescura de una comunión con Dios, con la unción del brillo de Dios en la frente, con la claridad de las palabras pensadas que se transmiten a través de los sentimientos de un corazón que siente con fervor lo que está diciendo. ¿Cómo puede haber predicadores que aburran? Predicadores que le hacen larga y hablan, y charlatanes, parlatanes. Tales personas deben salirse de ese lugar porque es una blasfemia aburrir a la gente con la predicación. El mensaje fue un mensaje de juicio que se avecinaba. La gente está pereciendo cada día porque están alejados de Dios y hay un llamado a que se acerquen. Era un mensaje de oportunidad limitada. No crean que Dios va a estar esperando por toda la vida. Te está hablando ahora y si no te arrepientes ahora y si algo pasa después, entonces ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a terminar? Esta semana pasada tuve la responsabilidad como pastor de oficiar dos servicios fúnebres, 2 entierros. Y otra vez, cada oportunidad que se presenta así es una oportunidad en que puedo predicar el Evangelio. Y qué oportunidad para poder ver la realidad de la vida en luz de la realidad de la muerte. Y las personas ancianitas que están ahí, escuchan, son religiosas o creen en Dios o Santo Rosario o la misa de los muertos. Escúcheme, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién nos va a salvar en el momento que pasemos de este umbral? Y vemos nosotros que entonces uno tiene que entender estas cosas. Tiene que haber realmente un entendimiento claro. Y por eso es que cuando hemos de predicar, hay que predicar con todo el corazón. Hay que hacerlo con todo el fervor de tu alma, como que tu propia vida dependiera de ello. Predicar. Había 2 ateos que estaban en una charla de café y uno le dijo al otro, mira, va a venir el predicador fulano de tal esta ciudad y va a hablar justamente esta mañana en tal lugar, en tal edificio. Y él dijo, sí, pero él es cristiano, ¿verdad? Oh, sí, pero tú y yo somos ateos. Sí, dice, tú y yo somos ateos, quiere decir, no creemos en Dios. Pero ese predicador que viene, lo he escuchado oír en la radio y se ve que lo que él habla, realmente lo cree. Aún hasta los ateos serán provocados a querer escuchar a alguien quien habla con convicción y con pasión acerca del mensaje que han de dar. ¿Cuántos tienen ese deseo de ser predicadores fervientes para el Señor? Levante su mano y dé un fuerte aplauso a Jesucristo. Tú eres aquel Jonás que el Señor quiere levantar en estos tiempos de necesidad. Jonás sabía que Dios sentía urgencia y él también, por lo tanto, transmitía el sentido de urgencia. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día aceptable. La fe de Jonás fue contagiosa. Ojalá que nuestra fe sea también así contagiosa. En versículos 6 y 7 leímos lo que es el arrepentimiento. El pueblo creyó a Dios. Pero ahora esto aún llegó al rey. Póngase a pensar lo difícil que es para aquellas personas privilegiadas que realmente se humillen y se arrepienten. En la Biblia nos habla del joven rico. Nos habla acerca de Félix cuando dijo, cuando tenga oportunidad te vuelvo a escuchar, le dijo a Pablo, como basureándolo a él. Agripa también le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Como diciendo, hey, yo soy muy importante y tienes que decirme muchas cosas para ver si yo al final he de creer o no. El arrepentimiento es inusual para el rico o el poderoso, pero aquí en Nínive hasta el rey se humilló y dio decreto para que todos creyeran en Dios también. Vemos que el descubrimiento del rey en cuanto a lo que pudiera ser alguien que goza de las riquezas, que sabemos que para nadie son suficientes, porque necesitan la justicia de Dios. El poder no era suficiente, necesitaba la paz. Siendo rey no tenía paz, toda la maldad que había, pero necesitaba la paz. Tenía sirvientes, pero no era suficiente, necesitaba la salvación. Así tú también, así yo, necesitamos salvación, necesitamos paz y necesitamos justicia. Y la contradicción del rey que movió a la ciudad por tal sentimiento que trajo contrición de corazón. Y así tenemos nosotros que llegar a un punto en nuestra vida cuando reconocemos
cuánto mal es lo que he hecho, cuán desviado estoy del Señor, y eso te lleva hacia el arrepentimiento. Del versículo 8 al 10 vemos las oraciones del pueblo. Este pueblo que fue malvado y lleno de pecado ahora hace su oración. Dice la Biblia que clamaron a Dios fuertemente. Clamar a Dios con todo el corazón, hermanos. No una oración titubeada, una oración como que quien dice como que quiero y que no quiero. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare y orare y se alejare de sus malos caminos, se apartara de su maldad, de su pecado, dice, yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Necesitamos orar y que el Señor nos perdone y que el Señor nos sane. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vemos que de un pueblo descarriado pasó a ser un pueblo que oraba. Un pueblo que cometía pecado a un pueblo que confiesa su pecado. El ingrediente que jamás dejará de ser elemental es el ingrediente del arrepentimiento. Si yo quiero cambio, yo tengo que arrepentirme. Si tú quieres cambios, tú tienes que arrepentirte. El pesar de que, bueno, que se arrepientan ahí los pecadores. Yo no, yo estoy bien, yo no estoy tan pecador. Hermano, tenemos que arrepentirnos todos. Y lo que hizo el clamor es que hizo que la ciudad fuera liberada. Y así también tú tienes que ser liberado. Y yo, de nuestros perjuicios, conjeturas, nuestra religiosidad, y librarnos de la destrucción que ha de venir. Nínive nos trae un ejemplo de la misericordia del Señor y su compasión. Y la aplicación y llamado que Dios pone para que podamos nosotros experimentar un avivamiento. Pónganse de pie para hablar conmigo. Señor, ayúdanos a ver y poder reconocer si estamos corriendo hacia ti o estamos corriendo alejándonos de ti. Señor, Jonás quiso huir de tu presencia. Estaba desobedeciéndote, Señor, pero tú no se lo permitiste porque le amas a Él y amas a esta gente que está perdida, así como nosotros, nuestros hijos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y donde quiera que haya gente que necesite escuchar el mensaje tuyo. Padre, gracias por mostrarnos tu misericordia y tu gran compasión. Padre, ten misericordia de nosotros primeramente para que así como Jonás, nosotros sintamos ese desafío de ser mensajeros tuyos, Señor. Porque hay algo que tú deseas. Y tú deseas que así como nosotros hemos recibido la bendición y el perdón, muchos otros la reciban también a través de nosotros. Padre, hay tanta gente que no te conoce. Hay tanta gente, Señor, que está engañada. Hay tanta gente que está enviciada en sus vicios, en sus problemas. Y Señor, aquí estamos nosotros hoy, muy a gusto, cómodamente sentados. Y Señor, necesitamos sentir ese ardor en el pecho. Necesitamos sentir, Señor, ese llamado que tú nos haces por segunda, tercera o cuarta vez, lo que fuera, para que no nos quedemos cómodamente en donde estamos, pero que sintamos el ardor de nuestros corazones, Señor, por las almas perdidas, por los jóvenes incautos, desobedientes, rebeldes, por los matrimonios que están en caos, por la gente que está en los vicios del alcohol, las drogas. Señor, tanta necesidad. Por eso en esta hora te pido, Señor, levanta entre nosotros hombres y mujeres dispuestos a obedecer tu llamado y decirte, Señor, en ti creo y en ti he de depositar toda mi confianza. Oren conmigo esta oración de fe, por favor, digan conmigo en alta voz, digan, Señor Jesús, gracias por el mensaje de hoy. Admito que soy pecador y como Jonás, soy muchas veces rebelde y desobediente. Pero hoy me arrepiento, Señor, porque tú moriste en la cruz. Dame salvación y vida eterna. Y reconocemos tu grande amor por nosotros. Úsame, Señor, para alcanzar a muchos otros. Gracias te damos. Con esta canción levanten sus manos y cántenle al Señor. Adoren al Señor, quien es digno de toda adoración. Cantemos al Señor. Démosle a Él nuestro corazón. Démosle toda la gloria, toda la honra. Levántale tu alma, Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz. Fuertes aplausos a Jesucristo por su palabra. Jonás se ha arrepentido.